Bendecido con toda bendición de lo alto, te habla la pastora Ibeliz Tejera. Estamos compartiendo la serie de enseñanzas cómo controlar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Como hemos dicho antes, ¿verdad? Somos seres emocionales, nos reímos, nos entristecemos, nos enojamos o nos alegramos. Las emociones y los sentimientos son parte nuestra y son para expresarse. La Biblia dice en Eclesiastés que todo tiene su tiempo. Hay tiempo de llorar como hay tiempo de reír. El problema está cuando dejamos que esas emociones y esos sentimientos controlen nuestra vida y aún controlen nuestras decisiones importantes que debemos tener, ¿verdad? Por ejemplo, anteriormente hablamos del enojo, del coraje, de la ira. Es normal enojarnos. ¿A quién no le ha dado coraje? ¿A quién? ¿Quién no se ha enojado en su vida? Es normal. La palabra dice airaos, enójate, pero no peques. ¿Ven? Hay que aprender a controlar la emoción del enojo, el sentimiento del enojo, porque podemos enojarnos, pero no llegar a pecar. ¿Sabe? Pecamos cuando bajo el enojo hacemos daño a otros o a nosotros mismos. Hablamos también acerca del temor. Hay cierto grado de temor que necesitamos en nuestra vida porque nos advierte de un peligro eminente, ¿verdad? Pero cuando el temor nos paraliza y no nos deja hacer absolutamente nada, entonces ha tomado el control de nuestra vida. Hay que aprender a controlar el temor. Así que vamos a dejar fluir las emociones y los sentimientos, pero no al grado que nos controlen. Porque estamos llamados a vivir, recuerda, hijo de Dios, hija de Dios, estamos llamados a vivir y a caminar por fe y no por los sentidos. Porque por fe andamos y no por vista. Hoy quiero hablarte de un sentimiento que es sumamente terrible si no aprendemos a controlarlo, y es el sentimiento de la culpa. El sentimiento de culpabilidad lo tenemos cuando hemos hecho algo mal, va a venir. Si hacemos algo mal, ese sentimiento va a venir. Tener ese sentimiento a cierto grado es bueno, porque nos deja saber que necesitamos pedir perdón a Dios, ¿verdad? Y arrepentirnos, o sea, que vamos a decidir no volver a hacerlo, porque un arrepentimiento verdadero es un cambio, ¿verdad? De dirección de 180 grados. Iba para acá, pero decido cambiar, ir al otro extremo. Eso es no de 360 a 180 grados. 360 te vuelve al mismo lugar. Es un cambio de mente el arrepentimiento. No lo vuelvo a hacer. Hice algo mal, me arrepiento, decido obedecer a Dios. Y Dios perdona. Salmo 51, verso 17, mira lo que dice. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Dios no desprecia al corazón quebrantado y arrepentido, a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. Dice la Biblia que Dios no lo rechaza, sino que perdona. Pero después de que hayas pedido perdón, ¿verdad? Te arrepentiste verdaderamente con ese corazón contrito y humillado, has pedido perdón a Dios, pero ese sentimiento de culpabilidad sigue. Ese sentimiento sigue agobiándote, permanece ahí, te hace sentir que tú no eres digno ante los ojos de Dios. Entonces ese sentimiento de culpabilidad se ha convertido en un yugo de una carga pesada que te ha puesto el enemigo. Ese sentimiento entonces se convierte en una cárcel sin llave. Te está controlando. Así que hay que tomar el control nuevamente. ¿Sabes? El diablo quiere que tú tengas ese yugo de esclavitud y lo hace acusándote en tu mente. ¿Sabes cómo se llama el diablo? No se llama ladrón aunque roba.
no se llama asesino, aunque mata, no se llama destructor, aunque destruye. El diablo se llama Satán. ¿Y saben lo que significa Satán? El acusador. Ese es el trabajo del diablo, como hemos hablado antes. Él es quien te acusa. En lo legal, para que entendamos, viene siendo como un fiscal. Un fiscal nunca habla nada bueno, ¿verdad? Nada bien de la persona que está acusando, porque está ahí para eso, para acusarte, para señalar todos tus fallos. Eso es lo que hace el diablo, el enemigo. Lo que hace Satán es sacarte todos los trapos sucios para hacerte sentir culpable. Pero en Cristo, aleluya. Óyeme bien, en Cristo no hay ni un solo pecado, escucha bien, ni un solo pecado, ni una gota de culpa o de condenación que el diablo pueda lanzarte hoy, que la sangre de Cristo no haya limpiado por completo. Oh, ¿cuántos dicen gloria a Dios ahí? Gloria a Dios. Mira cómo es el perdón de Dios. Dice la Biblia en Isaías 1:18. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Miqueas 7:19, mira lo que dice. Tendrá otra vez compasión de nosotros, perdonará nuestras culpas, arrojará todos nuestros pecados a las oscuras profundidades del mar. Ahora, ¿qué es lo que hace el yugo que pone el enemigo? Que pone la carga de culpabilidad en ti. Dios echa al mar todos los pecados, pero ese sentimiento de culpa hace que te vayas con la caña de pescar y lo saques nuevamente y te lo lleves contigo. Eso es lo que hace el sentimiento de culpabilidad. Dios perdona, hijo de Dios, hija de Dios, cuando ve un corazón arrepentido. Él perdona y punto. Pero el diablo se encarga de recordarte tu pecado. Eso es lo que es el acusador. Ahora, te voy a explicar. Es como la persona que le han tenido que amputar una de sus extremidades, un brazo o una pierna. Estos pacientes dicen sentir como si su pierna todavía está ahí. Eso se le llama sensación de miembro fantasma, ¿verdad? En la ciencia. Sienten que su pierna está ahí, pero peor aún, sienten que el dolor que tenían todavía lo tienen, lo sienten. Así es el yugo del diablo y la carga de culpabilidad. Hijo de Dios, ya no hay culpabilidad, pero el diablo te la hace sentir. Y ahí es que tenemos que tomar el control a través de lo que Cristo nos ha dicho en su palabra, a través de lo que Dios nos ha dicho en su palabra. Cuando Jesús llevó nuestros pecados en la cruz, también se llevó ese sentimiento de culpabilidad. Se llevó la culpa que traía con ellos el pecado. Se la llevó también. Cuando recibimos el perdón, ya no hay más culpabilidad. Jesús no solo perdona el pecado, sino que elimina por completo el pecado. Gloria a Dios, y por ende el sentimiento de culpabilidad. Pero el diablo trae el recuerdo del pecado junto con ese sentimiento de culpabilidad, y peor aún te hace sentir indigno, que no eres digno de que Dios te hable, de que Dios, ¿verdad?, obre contigo, que Dios te dé lo que tú necesitas, que tú no eres digno ante los ojos de Dios. Mentira del infierno. Si tú recibiste el perdón de Dios, eso es mentira. Tienes que entender que esa es la mentira del diablo. No permitas que esos sentimientos gobiernen tu vida y te alejen de Dios, porque eso es lo que hacen, alejarnos de Dios. Recuerda a Adán y Eva, cuando pecaron, recibieron ese sentimiento de culpabilidad junto con el pecado y se escondieron de Dios, porque ese sentimiento hace que te alejes de Dios. La Biblia dice que nosotros hemos sido justificados. Primera de Corintios 6:11 dice, y esto erais alguno. Y si buscas versos anteriores,
¿verdad? Dice, esto eran algunos: fornicarios, idólatras, adúlteros, sodomitas, pervertidos sexuales, ladrones, avaros, borrachos, calumniadores, estafadores. Dice que eso eran algunos, pero que ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. Esté en esa lista o no que mencioné de pecados, si tú te arrepentiste, diste ese giro de 180 grados, con un corazón contrito y humillado, Dios te perdonó. Dios te justificó. Habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Romanos 3:24 nos dice, pero por gracia son justificados gratuitamente. Eso es gratis, gratuitamente. Sí, hubo un precio, Cristo lo pagó. Pero para nosotros es gratis, gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Ser justificados significa que estamos delante de Dios como si nunca hubiéramos pecado. ¡Wow! Y que podemos vivir por encima de esos sentimientos de culpabilidad, porque van a venir. El diablo se va a encargar de recordarte tu pasado, de recordarte tu pecado. Pero gloria a Dios que tú te puedes parar firme porque has sido justificado y decirle al enemigo, lo siento, te puedes ir porque he sido lavado en la sangre de Cristo, he sido justificado y Dios me ha perdonado. Gloria a Dios. Ahora, ¿cuándo el pecado es un problema? Cuando no lo admitimos y no lo confesamos a Dios. Ahí se vuelve un problema. Primera de Juan 1:9 nos dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo. Dios, que es fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. A mí me encantan los absolutos en la Biblia. O sea, cuando dice todo, es todo. Cuando dice nada, es nada. Aquí te dice que nos limpiará de toda maldad. Cuando confesamos nuestros pecados, cuando admitimos a Dios que hemos fallado, le hemos fallado y hay un arrepentimiento sincero. Dios es fiel, Dios es justo, esa es su palabra. Aleluya. Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Sabes? Dios no espera que no cometamos errores. Dios no espera eso, porque sabe que vamos a cometer errores. Él conoce cada error que hemos cometido y aún los que no hemos cometido todavía. Él los conoce y aún así decidió perdonarte. Aún así decidió perdonarnos. Gloria a Dios, y te lo repito otra vez, Dios conoce cada error que tú has cometido, que yo he cometido. Dios los conoce. Y conoce los que no hemos cometido, los que vamos a cometer. Somos seres humanos, vamos a cometer errores, no somos perfectos. El perfecto vive en nosotros, aleluya. Pero aún así decidió perdonarnos. Eso no es una licencia para pecar. Eso es para estar agradecidos todo el tiempo y querer agradarlo a Él y querer obedecerlo a Él cada día, dejando de meditar en el pasado. Es como vamos a controlar ese sentimiento de culpabilidad. ¿Sabes cómo yo me quito ese yugo y la carga de culpabilidad? Dejando de meditar en el pasado. Eso es lo que hace el enemigo. Te trae ese recuerdo a tu mente para que medites en él y te alimenta con esa falsa culpabilidad. Eso es lo que hace, ¿verdad? Ese pensamiento de culpabilidad. Necesitamos de dejar de pensar en nuestros errores y fracasos del pasado. El pasado es algo que no lo podemos cambiar, no se puede cambiar. Lo tenemos que utilizar, sí, para tomar las debidas precauciones, ¿verdad? Para no cometer el mismo error. Lo debemos de usar. Es como tú utilizas el espejo retrovisor de tu auto. Lo usas para cambiar de carril, ¿verdad? Miras a ver por el espejo retrovisor si viene auto, ¿verdad? Como precaución lo utilizas. Solo en los momentos
que debes de utilizar tu pasado es para acordarte qué no hacer. Es para acordarte que en qué cometí el error, ¿ok? Pues no hacerlo. Es para tomar las debidas precauciones. El espejo retrovisor es para observar, tomar precaución, pero seguir para adelante. Tú no estás todo el tiempo mirando al espejo retrovisor, porque si no, estarías en un accidente continuamente. Isaías 43, 18, 19 nos dice: no te acuerdes de las cosas pasadas, ni traigas a memoria las cosas antiguas. Yo hago cosas nuevas. Dios, muéstrame esas cosas nuevas. Olvidando el pasado, decía el apóstol Pablo, decía, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome hacia lo que está adelante. ¿Cómo yo venzo ese sentimiento de culpabilidad? Cuando venga ese pensamiento, ¿verdad? Y quiera alojarse, se convierte en sentimiento. Pero cuando venga ese pensamiento que te recuerda los errores, del fracaso que tuviste, que el fallo que hiciste, ¿verdad? La desobediencia a Dios, cuando venga ese pensamiento, tráelo cautivo a la obediencia a Cristo Jesús y échalo fuera de tus pensamientos. No traigas a memoria las cosas antiguas. Ahora, quiero dejar claro, por supuesto que si cometemos algún pecado, ya sea legal, ¿verdad? O de desobediencia a la palabra de Dios, puede traer consecuencias y no las podemos obviar. O sea, somos responsables de nuestros actos. Pero cuando estamos arrepentidos y pedimos perdón a Dios, Él nos perdona y nos quita todo ese sentimiento de culpabilidad. Nos hace libre. La culpa es la carga más innecesaria que alguien pueda llevar. Llevas cargas que no necesitas llevar. Hay cargas que tienes que jamás debiste llevar. Suéltalas en el nombre poderoso de Jesús. Porque el propósito total de la obra redentora de Dios en Cristo fue diseñada para librarnos del pecado y de la culpa. Aleluya. Saca la culpa de tu vida. Y cierro con este verso. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, otro absoluto. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna. No desperdicies un día más sintiéndote culpable de algo que ya Dios te perdonó. A los que pertenecemos a Cristo, a los que seguimos a nuestro Señor Jesucristo, no hay ninguna condenación. ¿Por qué? Porque Jesús ya ha sido condenado. Jesús ya ha sido condenado por nuestros pecados. Fue a la cruz y pagó el precio por nuestra redención y justificación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No permitas que el diablo venga a traerte condenación y sentimientos de culpabilidad. Recibe el perdón de Dios y deja el pasado atrás. Tú puedes controlar esas emociones y esos sentimientos que si los dejas ahí y no los controlamos nos pueden hacer daño. Suelta ese sentimiento de culpabilidad. Nos vemos la semana que viene con otra enseñanza de cómo controlar nuestras emociones y sentimientos. Bendecido.